Buen día. El siguiente video tutorial les presentaremos los temas de la unidad 2, convertidores de señal, de la materia dispositivos analógicos, impartida por el ingeniero mecatrónico Martín Nieblas Manríquez, en la Universidad Tecnológica de Guaymas. Este video es presentado por las alumnas Elizabeth Villalejos, Tania Argüello y Janet Velázquez. A continuación les presentaremos una breve introducción sobre los amplificadores operacionales y su función. En el sentido ideal, los amplificadores operacionales se comportan como amplificadores diferenciales de alta ganancia, que amplifican la diferencia entre los voltajes de sus dos entradas para generar un solo voltaje de salida. Son comercializados en circuitos integrados y se utilizaron en calculadoras analógicas para realizar operaciones matemáticas. Son elementos activos. Aquí tenemos lo que vendría siendo el diagrama de las partes de un amplificador operacional. Tenemos las terminales de entrada, la pata no inversora y la inversora, las terminales de alimentación y la terminal de salida. A continuación seguiremos explicando sobre los convertidores inversor de corriente a tensión. Hay dispositivos electrónicos que nos proporcionan en su salida una corriente IS cualquiera. Después, esta corriente IS tenemos que convertirla en una tensión V0 o voltaje cualquiera mediante un convertidor de corriente a tensión. Esto aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff al nodo VA, tenemos que IS es igual a IF, IS es igual a menos V0 sobre RF. Por lo tanto tenemos que V0, o sea el voltaje de salida, sería igual a menos RF por IS. Tenemos entonces que el voltaje de salida V0 es directamente proporcional a la corriente de entrada IS, siendo menos RF la constante de proporcionalidad. Manejando un ejemplo, tenemos que si tuviéramos un dispositivo que nos da una corriente de 0 a 20 mA y lo que queremos obtener es un voltaje de un rango de 0 a 5 volts, entonces manejando el diagrama como el que teníamos arriba sería que V0 es igual a menos el producto de menos RF por IS, lo cual nos da que RF es igual al voltaje de salida, que en este caso ya sabemos que son 5 volts, sobre IS, que ya sabemos que nos está entrando 20 mA. Entonces, el resultado nos daría que la resistencia que necesitamos que sea RF serían 250 ohms. A continuación veremos los convertidores de tensión a corriente con carga flotante. Una carga flotante es una impedancia ZL sin ningún terminal conectado a masa, o sea, a tierra. Una condición que necesitamos que este convertidor tenga es que la corriente de salida IL no debe depender de la carga ZL. Si le aplicamos la ley de la corriente de Kirchhoff al nodo VA, tenemos que I1 es igual a IL, Bs sobre R1 es igual a IL también. Por lo tanto, IL es igual a 1 sobre R1 por Bs. La corriente de salida IL es directamente proporcional a la tensión de entrada Bs, siendo 1 sobre R1 la constante de proporcionalidad. Es importante notar que aquí la corriente de salida no depende de la carga que le pongamos en ZL. Convertidor de tensión, corriente con carga a masa o a tierra. Bueno, si tenemos en la figura 3 y la analizamos mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que I1 sería igual a I3, lo cual nos daría que Bs menos Ba sobre R1 es igual a Ba menos Bx sobre R2. Esto, simplificándolo, tendríamos que R2 sobre R1 por Bs menos R2 sobre R1 por Ba es igual a Ba menos Bx. Lo que queremos despejar al final es Bx.
Bx es igual a menos R2 sobre R1 por Bs más R2 sobre R1 por Ba más Ba, lo cual nos da el resultado de que Bx es igual a 1 más R2 sobre R1, todo esto multiplicado por Ba, menos R2 sobre R1 por Bs. Analizando la otra malla que tenemos abajo, tenemos que I4 es igual a IL más I2, lo cual nos lleva a concluir que Bx menos Ba sobre R2 es igual a IL. A esto le sumamos Ba sobre R1, lo cual nos da que Bx menos Ba es igual a R2 por IL más R2 sobre R1 por Ba. Esto nos deja como conclusión que Bx, despejando otra vez, es igual a R2 por IL más el producto de la suma de 1 más R2 sobre R1 por Ba. Si igualamos las dos Bx que tenemos ya, tenemos que 1 más R2 sobre R1 por Ba menos R2 sobre R1 por Bs es igual a R2 por IL más 1 más R2 sobre R1 por Ba, eliminando los términos semejantes, que vendría siendo lo que está en paréntesis. Tenemos que menos R2 sobre R1 por Bs es igual a R2 por IL. Si despejamos IL, que es lo que tenemos al final, tenemos que IL es igual a menos 1 sobre R1 por Bs. Lo que tenemos aquí es que la corriente de salida IL es directamente proporcional a la tensión de entrada Bs, siendo menos 1 sobre R1 la constante de proporcionalidad. Es importante decir que aquí IL no depende de ZL. Convertidor de corriente alterna a corriente directa. En la mayoría de los aparatos electrónicos, como los televisores, computadoras, despertadores y cargadores de teléfonos, por nombrar algunos, se requiere de una variedad de corriente directa para funcionar. La electricidad que está en los hogares, en las tomas de corriente, sin embargo, es corriente alterna. Eso significa que tienen un cambio de polaridad de 60 veces por segundo. Por lo general, estos dispositivos también se requiere que la tensión se reduzca algo distinto de 110 voltios como en las casas. Los fundamentos de una fuente de alimentación para la conversión de tensión de corriente alterna a tensión de corriente directa necesaria para estos dispositivos se compone de un transformador reductor, lo que nos permite cambiar de estos 110 voltios de corriente alterna a 6, 9 o 12 o cualquier voltaje que requiera el dispositivo que estamos conectando, y de 4 diodos en estado sólido configurados para formar un circuito rectificador de onda completa que nos permite convertir la tensión de corriente alterna a corriente directa. Aquí lo que necesitamos más que nada es, por aquí viene entrando lo que es la corriente alterna, lo pasamos por el transformador, entra al puente de diodos y aquí se rectifica la señal para que pueda salir la corriente directa. Es todo por hoy, espero les haya quedado claro. Le agradecemos su atención, nos vemos a la próxima.